Muchas tribus nativas del noroeste y el suroeste todavía relatan leyendas de los gigantes de pelo rojo y de cómo sus antepasados lucharon prolongadas y terribles guerras contra los gigantes. Bienvenidos a Mundo Curioso de Velado, donde exploramos los temas que más nos causan curiosidad. Los gigantes los encontramos por primera vez en América del Norte hace 15.000 años. Otros, como los aztecas y los mayas, registran sus encuentros con una raza de gigantes hacia el norte cuando se aventuraron a salir en expediciones de exploración. Las crónicas de los evangelizadores en la Nueva España e historiadores novohispanos cuentan que en tiempos remotos hubo gigantes en los que hoy se conocen como México. Los llamaron Quinametzin, un término empleado en la mitología mesoamericana para personas de gran altura. Nametzin habitaron en la era de Atonatiuh, el sol del agua en la mitología mexicana, que concluye con inundaciones. Luego de la conquista se hallaron huesos muy grandes, un relato del fraile Andrés de Olmos, famoso por su labor como filólogo del náhuatl, huasteco y totonaco, cuando en el palacio del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, se encontraron huesos de un pie humano donde cada dedo medía casi la palma de una mano. De Olmos nació en España a finales del siglo XV y vivió en la Nueva España entre 1528 y 1571. El fraile escribió sobre semigigantes en su época en lo que hoy es Cuernavaca, Morelos y Tecali, Puebla. El vocablo Quinametzin es el plural de Quinametli y se traduce al español como gigante. También es el nombre con que los diversos autores han bautizado a los primeros habitantes de México. En el Códice Zumárraga explica que para los indígenas los gigantes fueron creados por los dioses y perecieron en la catástrofe de Atonatiuh, una supuesta gran inundación en la zona montañosa de Tlaxcala. Pero esta es una forma mítica e incluso metafórica de decirlo, pues investigaciones posteriores indican que los Quinametzin fueron destruidos por un grupo de mercaderes provenientes de la costa, quienes lucharon por el poder y la tierra que ellos habitaron. Los historiadores novohispanos refieren que fueron destruidos por los olmecas, xicalancas, quienes llegaron a Tlaxcala después del 200 años antes de Cristo aproximadamente. El grupo provenía de alguna parte del Golfo de México, eran mercaderes y poblaron los valles y montañas de Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. El historiador novohispano Mariano Beitia cuenta que cuando ocuparon las riberas de Atoyac, los olmecas xicalancas se encontraron con gigantes desnudos y despeinados que cazaban aves y animales terrestres y comían frutas y hierbas silvestres. Los gigantes aparecen en varios códices de frailes, en el de San Juan de Zumárraga, el florentino dirigido por Bernardino de Sahagún, o del Vaticano, y en escritos de Fray Andrés Olmos o Fray Diego Durán. Los frailes buscaban explicaciones para los edificios de gran tamaño dedicados a los dioses indígenas. De acuerdo con la revista de Arqueología Mexicana, los evangelizadores atribuyeron la construcción a las pirámides más grandes, como la de Cholula, a los gigantes. ¿Quiénes eran estos gigantes de pelo rojo que los libros de historia han pasado por alto? Sus lugares de enterramiento y restos han sido descubiertos en casi todos los continentes. En los Estados Unidos han sido desenterrados restos de gigantes en el estado de Virginia, Nueva York, Michigan, Illinois, Tennessee, Arizona y Nevada. Y es en el estado de Nevada donde la historia de las guerras de los nativos Paiute contra los hombres gigantes pelirrojos pasó de ser un mito local a una realidad científica en 1924. Cuando fue excavada la cueva de Lovelock.
Hubo un tiempo en que la cueva de Lovelock fue conocido como la Cueva Herradura debido a su interior en forma de U. La cueva, situada a unos 20 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Lovelock, Nevada, es de aproximadamente 12 metros de profundidad y 18 metros de ancho. Es una cueva muy antigua que predata a los humanos en este continente. En tiempos prehistóricos estaba debajo de un gigantesco lago interior llamado La Jontán, que cubría la mayor parte del oeste de Nevada. Los geólogos han determinado que la caverna fue formada por las corrientes del lago y la acción del oleaje. Los gigantes pelirrojos, los Paiutes, una tribu de indios norteamericanos originarios de las partes de Nevada, Utah y Arizona, le contaron a los primeros colonos blancos sobre las batallas de sus ancestros con una feroz raza de gigantes blancos de pelo rojo. Según los Paiutes, los gigantes ya estaban viviendo en el área. Los Paiutes llamaron a los gigantes Sitecá, que literalmente significa comedores de tule. El tule es una planta de agua fibrosa de la que los gigantes tejían balsas para escapar de los continuos ataques de los Paiutes. Ellos utilizaban las balsas para navegar a través de lo que quedaba del lago La Jontán. Según los Paiutes, los gigantes de pelo rojo eran tan altos como de 3,5 metros y eran crueles. Ellos capturaban a los Paiutes y se los comían como alimento. Los Paiutes le contaron a los primeros colonos que después de muchos años de guerras, todas las tribus en el área finalmente se unieron para deshacerse de los gigantes. Un día, mientras ellos perseguían a los pocos enemigos de pelo rojo restantes, los gigantes se escaparon y se refugiaron en una cueva. Los guerreros tribales exigieron a su enemigo que saliera y luchara, pero los gigantes se negaron rotundamente a abandonar su santuario. Frustrados por no derrotar a su enemigo con honor, los jefes tribales hicieron que los guerreros prendieran fuego a la entrada de la caverna, en un intento para forzar a los gigantes a salir a la cueva. Los pocos que salieron fueron muertos instantáneamente con andanadas de flechas. Los gigantes que se mantuvieron dentro de la caverna fueron asfixiados. Más tarde, un terremoto sacudió la región y la entrada de la nueva cueva colapsó, dejando. Al progresar la operación minera, se fueron encontrando esqueletos y fósiles. Artefactos recuperados. El guano se extrajo casi 13 años antes de que los arqueólogos fueran notificados acerca de los hallazgos. Desafortunadamente, para entonces muchos de los artefactos habían sido accidentalmente destruidos o simplemente desechados. Sin embargo, lo que los investigadores científicos pudieron recuperar fue asombroso. Más de 10.000 artefactos fueron desenterrados, incluyendo los restos momificados de los gigantes de pelo rojo, una hembra de 2 metros de alto y un macho de más de 3 metros de altura. Muchos de los artefactos, pero no los gigantes, pueden verse en el pequeño Museo de Historia Natural localizado en Winnemucca, Nevada. A medida que las excavaciones de la cueva progresaba, los arqueólogos llegaron a la ineludible conclusión que el mito Paiutes no era ningún mito, sino que era verdad. Lo que los condujo a darse cuenta fue el descubrimiento de muchas flechas rotas que habían sido disparadas en la cueva y una capa oscura de material quemado debajo de las secciones del guano superpuesto. Entre los miles de artefactos recuperados en este sitio hay un objeto desconocido que algunos científicos están convencidos que es un calendario, una piedra con forma de rosquilla con exactamente 365 muescas talladas a lo largo de su borde exterior y 52 muescas correspondientes a lo largo del interior. Pero a eso no iba a ser el capítulo final de los gigantes de pelo rojo en Nevada. En febrero y junio de 1931, 2 esqueletos de gran tamaño fueron encontrados en el lecho del lago seco de Humboldt, cerca de Lovelock, Nevada. Uno de los esqueletos medía 8,5 metros de altura y fue más tarde descrito como habiendo sido envuelto en una tela cubierta de goma, similar a las momias egipcias.
La otra medía cerca de 3 metros de largo. En el siglo XVI, el conquistador español Pedro Cieza de León registró una leyenda peruana ancestral sobre el origen de estos gigantes. Según documentó, estas figuras arribaron por mar en las balsas de cañas, similares a grandes embarcaciones, y eran de tal altura que un hombre promedio apenas le llegaba a las rodillas. Más al norte, en las montañas andinas, entre el Perú y Bolivia, se descubrieron cráneos alargados. Se estima que estos restos tienen alrededor de 3.000 años de antigüedad y son significativamente más grandes que los humanos modernos. Curiosamente, algunos de estos cráneos tenían cabello rojo. Si les ha gustado el video, pueden darle un like, y a los que no se han suscrito al canal, lo pueden hacer ahora. Además, pueden dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.